también que Ana nos está acompañando desde mucho tiempo atrás. Tengo muy presente en el Bicentenario, en la primera reunión que se realizó del Comité Patriótico del municipio y de la comunidad en su conjunto. Ana nos trajo las actas de la Comisión Nacional del Centenario, que mucho valoramos, y bueno, es realmente un documento que se encuentra en el archivo, aunque no ordenado, del Comité Patriótico. Bueno, y ahora le damos la palabra a Carlos De Masi, que hablando de él, quizás nos ha visitado un poco menos, pero en las instituciones educativas es una presencia también muy importante. Simplemente voy a decir, para los que de pronto no lo tienen tan presente, que bueno, que ha trabajado mucho como historiador, como decía Eve, la presentará Ana, como docente, y bueno, es egresado en Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y es profesor de Educación Secundaria del Instituto de Profesores Artigas. Bueno, también un vínculo que de alguna manera no participé tanto, pero sí observé y disfruté en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, en diálogos realmente muy fermentales que eran frecuentes, se dieran de Carlos De Masi con Lucía Sala de Turón, y realmente eran también Alcides Beretta, que disfrutábamos mucho. Bueno, luego ustedes saben también que nosotros empezamos, y Marta Rodríguez, presidenta del Comité Patriótico, seguro que comparte esto, pero empezamos siempre las fiestas mayas nombrando y citando a Carlos por él ha trabajado mucho las conmemoraciones uruguayas, y bueno, 1911 para nosotros es todo un orgullo cuando en sus obras vemos y leemos y estudiamos que es la primera conmemoración nacional con conciencia de representar la figura de Artigas tan discutida, digamos, en ese siglo XIX tan difícil. Y bueno, entonces para nosotros también esa reivindicación es muy importante, como así también toda la resignificación que modestamente y con mucho esfuerzo en esta comunidad de profesores de historia y también de maestros que gustan y maestras mucho de la historia, hemos como también resignificado ese patrimonio. Pero le damos la palabra a Carlos, que seguramente nos va a ilustrar muchísimo. Me da mucho gusto compartir esta mesa con dos compañeritos de clase, como fueron Ever Freitas y Elena Pareja, de los tiempos que estudiamos juntos en el IPA. No quiere decir cuándo fueron esos tiempos, pero si estamos por vivir el bicentenario, creo que es como el 25% de la línea independiente del Uruguay, pero digamos, es nuestra manera de vincularnos con la historia. Bien, muchas gracias. No, concretamente, lo que me interesaba retomar es un poco lo que explicaba Elena recién, que es la participación que tiene la conmemoración del Centenario de las Piedras en 1911, la Batalla de las Piedras, con la creación del artiguismo, de la figura de Artigas como héroe nacional. No es una construcción propiamente histórica, pero es sí una construcción muy importante desde el punto de vista de lo que representa para la identidad uruguaya. Digamos, Artigas, allí pasa a ser Artigas el héroe nacional del Uruguay, así el héroe máximo, como se le empieza a decir, después de una historia bastante compleja, en la cual, digamos, la figura de Artigas fue en un primer momento rechazada, muy francamente, muy abiertamente. Luego, digamos, fue un poco como postergada. Bueno, sí, Artigas no estaba tan mal, pero el mejor estuvo y se aparecían
otras figuras, hasta que en 1911, digamos, se realiza la primera apoteosis nacional de la figura de Artigas vinculada concretamente con la batalla de las Piedras. Y eso tiene 2 o 3 instancias que me parece interesante recordar. Es decir, fíjense que hay un tema que debe, digamos, de ser explicado, que es el siguiente. ¿Por qué razón? Digamos, si hay toda una etapa de varias décadas en la cual la figura de Artigas es rechazada, más bien que se la prefiere ignorar, fíjense que entre 1825, para poner la fecha de el comienzo de la revolución que termina en la independencia, entre 1825 y 1875, 50 años, prácticamente de la figura de Artigas poco se habla, y cuando se habla, rara vez se habla bien, ¿no? Es decir, fíjense que hubo, por ejemplo, la repatriación de los restos de Artigas, en 1853 quedaron ahí en la aduana, después se hizo una especie de, se los sacó, se los expuso, pero digamos, era más que nada cumplir con un deber, bueno, no sé cómo calificarlo, pero dejar los restos de Artigas enterrados en Paraguay parecía una mala cosa. No había muchas explicaciones de por qué era bueno, pero parecía malo. Allí es donde Artigas empieza a ser calificado de el precursor. Vaya a saber uno lo que eso significaba en la época. Después se exhibe el retrato de Artigas en el Paraguay. Ese retrato que lo muestra Artigas, un Artigas anciano, que tiene una mano sobre la Constitución del Uruguay, tiene un bastón, etcétera, tomado de un dibujo hecho del natural cuando ya Artigas era muy anciano. Y esa figura de Artigas es identificada por los sobrevivientes, la gente que había llegado a ver a Artigas físicamente, la reconoce como una representación bastante realista de la imagen de Artigas. Es decir, así es como Artigas era, pelado, con una nariz prominente, digamos, tenía ese aspecto de anciano incluso cuando estaba en la Revolución. Pero, digamos, no dejaban de ser una especie como de curiosidades, cosas raras. Cuando se encara, digamos, propiamente la construcción de la nación y se encarga la elaboración del desembarco, digamos, como un referente de la historia nacional, el desembarco hecho por Blanes. Allí expresamente se prefirió el desembarco y no una imagen artiguista, porque el modelo, digamos, artiguista no era un modelo que parecía interesante para una sociedad que se estaba consolidando. Es decir, Artigas era un referente molesto, era una cosa difícil de soportar. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, después de tanto tiempo, ¿cómo es que surge la figura de Artigas? Y bueno, hay algunas cosas que muestran que esa característica popular que mencionaba Ana recién no había desaparecido, como que se continuaba. Hay un hecho muy curioso, a mí me resulta muy llamativo, que es el siguiente. El primer, digamos, homenaje nacional, la primera evocación del pasado nacional de este país, así que la primera que se hace, es la inauguración del Monumento a la Independencia en Florida, 1879. Allí, digamos, se produce un debate muy interesante sobre, en realidad, el origen de la independencia del país. La primera vez que ese debate se plantea, y se plantea con mucha fuerza, pero, digamos, allí tiene varios referentes en la construcción de la mitología nacional, porque no solo es el primer monumento que se construye, digamos, por un hecho del pasado nacional, sino que ahí también Sonrisa de San Martín recita la leyenda patria, que también se convirtió, digamos, en una referencia cada vez que había, digamos, alguna evocación patriótica, etc. Pero lo llamativo es que ese homenaje no se produjo, como uno se imagina, el 25 de agosto de 1879, sino el 18 de mayo. Es decir, estamos en la fecha del aniversario de la Batalla de las Piedras, aunque nadie la menciona. Pero evidentemente esa fecha está en la memoria. A comienzos de los años 80 del siglo XIX,
allí es donde se construyen, digamos, dos elaboraciones muy fuertes, muy potentes sobre el episodio de Artiguista, que son las primeras. Por un lado, la defensa que hace Carlos María Ramírez en un debate con el diario El Sudamérica de Buenos Aires sobre la figura de Artigas. El diario El Sudamérica de Buenos Aires repetía lo que después Miguel Devoto llamó la leyenda negra artiguista, y Carlos María Ramírez iba refutando artículo por artículo dónde estaba el error y cuál había sido realmente el papel de Artigas en esa circunstancia, en la situación que se mencionaba. Y el otro es la publicación que hace Clemente Frejeiro en las Anales del Ateneo de Montevideo, 1875-76, de un episodio que había ocurrido en 1811, del cual pocos querían recordar, pero que Frejeiro recupera y le pone nombre: el éxodo del pueblo oriental. Es decir, la publicación de ese trabajo, que se publica en tres partes en la revista del Ateneo, es un hecho importante porque, digamos, empieza a construir el mito nacional de Artigas, comparándolo con un mito prestigioso. Cuando a alguien le preguntaban en 1885, bueno, el Éxodo, ¿qué es? Respuesta: es un libro de la Biblia. ¿Qué cuenta? Cuenta cómo Moisés sacó al pueblo elegido, digamos, guiado por Yahvé, y lo llevó a una tierra prometida. Acá, digamos, el desajuste estaba en que el Moisés de Frejeiro, Artigas, llevaba a ese pueblo elegido no a la tierra prometida, sino al otro lado, al extranjero, a otro país. Que este también es un dato interesante, porque éxodo implica la idea de atravesar una frontera. Era el río Uruguay una frontera en 1811, lo dejo planteado, pero en 1885, evidentemente se trataba de construirlo así. Es decir, hay una perduración de ese carácter popular del artiguismo, incluso en aquellas instancias en las cuales parece más lejano su admisión o más poco favorable su difusión o su presentación. ¿Qué está pasando en 1885, 80-85 para que estas cosas estén ocurriendo? Bueno, hay, digamos, todo un proceso de construcción nacional en el cual la identificación de un héroe nacional resulta una instancia importante. Ahora, Artigas no era el héroe nacional, no era la figura que pareciera importante como héroe nacional. A todos los problemas que se le agregaban, digamos, del artiguismo, de su poco aprecio por la propiedad privada, por el orden público, por su afán, digamos, por su rebeldía frente a las autoridades, su invocación permanente a la voluntad popular, que a veces era lo contrario de la voluntad de los gobernantes. Todo eso, digamos, llevaba a que Artigas fuera una figura incómoda. A eso se le agregaba el carácter militar de Artigas. Fíjense que en 1885 este país, desde 1830, no había tenido 5 años corridos de paz. Y entonces allí, digamos, reivindicar a un general como un héroe nacional resultaba una situación un tanto incómoda. No quiero demorarme mucho más. Quisiera ir, digamos, al punto principal. Allí, en la década de 1900, se empieza a plantear el debate sobre el centenario, el primer debate sobre el centenario. Y es, digamos, un debate que coincide con un momento bastante particular de las relaciones entre Argentina y Uruguay, porque, digamos, este debate se está desarrollando a la vez que se produce el episodio de lo que en la historia de estos países se llama la reclamación Ceballos. Ceballos era un canciller argentino que reclamaba, digamos, para la Argentina todo el espejo de agua del Río de la Plata, argumentando que no había habido, digamos, que el Uruguay era un país que había nacido con costa seca y que no había derecho a la navegación de esas aguas por parte del Uruguay, que el Uruguay llegaba hasta donde estaba la línea de la marea baja, nada más. Es decir, era una reclamación bastante prepotente. No fue tampoco, no tuvo mucho apoyo en Argentina, es decir, hubo voces poderosas, importantes. La familia Mitre, por ejemplo, se puso en contra de lo que Ceballos exclamaba, pero este país se sintió, digamos,
agredido, atacado, amenazado por Argentina. Y entonces allí, digamos, se debate, bueno, a la vez que se está desarrollando este proceso, ¿qué va a hacer el Uruguay frente al centenario de la Revolución de Mayo? Y allí, digamos, es evidente que la Revolución de Mayo formaba parte de la historia de este país. El 25 de mayo era una fiesta, un feriado nacional desde 1830. ¿No? Y fue, digamos, hasta la década del 30 del siglo XX, el 25 de mayo fue feriado en este país. Entonces, decir que no tenía nada que ver con la Revolución de Mayo sonaba raro. Pero en ese momento de conflicto, decir que tenían que ver con la Revolución de Mayo sonaba un poco chocante. Se encontró una solución, entre comillas. Julio María Sosa, digamos, fue el promotor de esa solución, que señaló que, bueno, que Uruguay iba a participar de los festejos del 25 de mayo porque tenía, digamos, la Revolución Oriental tenía que ver con la Revolución de Mayo, pero también iba a festejar su propio centenario. Y entonces, digamos, digamos el centenario que el Uruguay iba a festejar era el de la Batalla de las Piedras. Pero para eso había que crear un marco conmemorativo. Era necesario crear, digamos, una figura a ser celebrada, era necesario crear un marco físico en el cual se pudiera representar toda esa celebración. Y entonces allí es que se publican 3 obras pesadas, digamos, que en buena medida arman el artiguismo como mito patriótico, por decirlo de alguna manera. Por un lado está Eduardo Acevedo Artigas, alegato histórico, en el cual, digamos, hace lo que había hecho Carlos María Ramírez, pero mucho más sistemáticamente. Es decir, bueno, qué cosas de lo que se dice de Artigas que estaba mal, realmente las hizo Artigas y si realmente estaban mal. Es decir, hace una presentación jurídica importante. Es interesante una parte de este alegato histórico que ha sido publicado muchas veces, pero nunca fue publicado en Clásicos Uruguayos, que al final lo que Eduardo Acevedo plantea es que la independencia del Uruguay se debió más a la casualidad que a la voluntad de los orientales. Cosa que decirlo en 1908, 1909 quedaba feísimo, ¿no? No era lo que la gente quería escuchar. Muy vinculado con, digamos, las corrientes conservadoras, construye un Artigas muy vinculado con la religión. Artigas ya no era Moisés, como podía ser eventualmente el de Fra Jairo, sino que era Jesús directamente. Tiene todo el ciclo artiguista, era presentado como el ciclo de la pasión, con su comienzo, su domingo de Ramos, su ocaso y su corona de espinas, que lo estaba esperando al final. Lo curioso es que el final es 1820, pero Artigas vivió 30 años más, pero en fin. Digamos, Zorrilla no se detenía en esos problemas. Y sobre todo, digamos, lo que Zorrilla le interesa mostrar es el carácter excepcional de Artigas como persona y la existencia de un país que es, digamos, la tierra de Artigas. Para Zorrilla de San Martín, claramente el río Uruguay es una frontera. Y lo dice muchas veces, cruzar el río Uruguay e irse a la Yui, para Zorrilla era irse al extranjero. Y mirar desde la costa de la Yui, de la costa de Entre Ríos, hacia la costa oriental, era, digamos, así como Moisés vislumbra la tierra prometida antes de poder, cuando ya está en el final de sus días, se utiliza muchísimo las metáforas bíblicas y evangélicas todo el tiempo. Ahora, digamos, a esas 2 obras se le agrega una tercera, que es la que hace Héctor Miranda, Las Instrucciones del año 13, que yo le doy un valor particularmente importante a mi juicio, porque Héctor Miranda es colorado, vallista además, vinculado con Valle de Ordóñez. Y en general las relaciones del vallismo con la historia nacional son complicadas, no son sencillas. Julio María Sosa era, digamos, un vallista muy metido en la línea artiguista, pero Valle de Ordóñez no era muy artiguista. Digamos, hay todo un repaso de las celebraciones del centenario de 1911 en Las Piedras y en Montevideo, y no he logrado encontrar una en la cual se marque la presencia de Valle de Ordóñez, que era el presidente de la República. Digamos, descuento que en alguna debe haber estado, pero no lo encontré, no he podido encontrar, y supongo que donde estuviera se señalaría su presencia.
Pero Héctor Miranda lo que hace es analizar las instituciones del año 13 con mucho cuidado, vinculándolas con los modelos norteamericanos. Y entonces se encuentra que algunas son copias textuales. La misma instrucción, digamos, el mismo texto, tal como está en la traducción de la historia que hizo García de Cenas, de la historia de la independencia de las colonias inglesas. Allí hay varios ejemplos de constituciones. Bueno, Artigas, según Héctor Miranda, y lo dice no lo dice con desmedro, lo dice como un mérito, Artigas encontró en esos artículos aquellas ideas, la expresión de aquellas ideas que él quería aplicar en el Río de la Plata. Digamos, Héctor Miranda presentaba, Eduardo Acevedo presentaba un Artigas inocente de todo delito, y si Zorrilla de San Martín presentaba un Artigas casi, digamos, como una divinidad encarnada en un hombre, a Héctor Miranda lo que le interesaba era mostrar a Artigas no como un caudillo guerrero, sino como un caudillo institucional. Es decir, como caudillo institucional, Artigas era aceptable para los colorados. Como caudillo guerrero, resultaba más difícil. Tengan presente, mirado con la mirada de 1910, que Artigas estaba en la genealogía del federalismo que lo vinculaba con Rosas. Y Rosas, justamente, era el enemigo, digamos, permanente del Partido Colorado. Rosas y su lugarteniente Oribe, del cual, digamos, ni siquiera lograba separarse todavía en aquella época. Entonces, esa construcción es la que se va a representar, digamos, la que va a justificar el monumento de las piedras, que lo mencionábamos hace un rato conversando y que, digamos, conviene también recordarlo ahora. Hay como una especie de indicación de que, bueno, lo que había que celebrar acá no era el 18 de mayo, sino el 25 de mayo. Y el caso es que, bueno, cuando se iba a celebrar el 18 de mayo, el centenario del 18 de mayo, ocurrió una serie de eventos catastróficos, una huelga general, la primera en este país, una lluvia pavorosa que arruinó todas las estructuras efímeras que se habían construido, un fenómeno muy de la época, armar monumentos arquitectónicos de madera y cartón que representaban, digamos, determinados aspectos y que desaparecerían al cabo de poco tiempo. Bueno, desaparecieron demasiado rápido y para cuando llegaba el momento del festejo, el 18 de mayo, era horrible, además era un barrial, toda una cosa espantosa. Se decidió, digamos, postergar el festejo una semana para poder recomponer un poco el lugar y etc. Y bueno, después del 18 de mayo una semana, el 25 de mayo. Entonces, al final, los festejos del 18 de mayo se hicieron el 25 de mayo, como conmemorando 101 años de la Junta de Mayo de 1810. No quiero prolongar mucho más esto, sí me interesaba, digamos, señalar que esa construcción del artiguismo del entorno de 1910-1911 es una construcción muy marcada por su tiempo, es decir, marca un Artigas muy firme, sobre todo en su concepción historiográfica, mirando los trabajos de Eduardo Acevedo y de Héctor Miranda, que permitió después desarrollos posteriores, pero, digamos, es un Artigas héroe nacional. La dimensión americana de Artigas se perdía, digamos, en ese afán por marcar el río Uruguay como una frontera. Y hubo que esperar, digamos, unas cuantas décadas más, hasta los años 60, claramente, en la cual se empezó a señalar con más fuerza, bueno, el vínculo de Artigas, no solo con, digamos, otras revoluciones, sino la dimensión regional del artiguismo y su diálogo, no siempre conflictivo, con otros procesos revolucionarios de la región. Y de esa manera, digamos, se empieza a construir una imagen más americanista, menos etiquetada de Artigas. No quisiera decir un Artigas más verdadero, pero por lo menos un Artigas que coincide más con los documentos disponibles, lo que mencionaba Ana, de la mención permanente del carácter de americanos que Artigas prefería, digamos, tanto para los castigos, que cuando se trataba de americanos son castigos particularmente fuertes, como cuando se trataba de los premios. Recuerden que en el reglamento hace la lista de quienes serán los preferidos y dice lo termina con una expresión muy interesante: y los americanos antes que cualquier extranjero. Extranjero era alguien que no había nacido en América.
Entonces, esa dimensión como que se empieza a rescatar más en los años 60. Y termino, digamos, con un dato. La figura de Artigas es enormemente compleja. Yo no estoy seguro de que en la época lo entendieran mucho, ¿no? Ni siquiera la gente que estaba en su entorno, no estoy seguro que lo entendiera porque, digamos, resulta un personaje muy atípico. Ahora tenemos un material notable que es el archivo Artigas. Tenemos toda la papelería que Artigas produjo y toda la papelería que se produjo a partir de Artigas, con referencia a él en la época, un privilegio que Artigas nunca tuvo, nunca pudo leer ni siquiera su propia papelería junta, pero digamos ahí encontramos dimensiones diversas del artiguismo que dan posibilidades de diferentes desarrollos, es decir, miradas posteriores, digamos, miradas de otro perfil, de otras dimensiones del artiguismo, encuentran en Artigas, digamos, muchos elementos para identificarlo con distintas realidades de lo que era la época o con la que se puede mirar ahora la época. Es una figura muy rica, es una figura que siempre nos interpela porque, digamos, siempre encierra un misterio. Nunca terminamos de entender cómo Artigas reacciona de la manera que reacciona frente a estímulos que parecen que ya tienen predispuesta una reacción, pero de cualquier manera es una figura que ya a esta altura nos resulta profundamente entrañable y que, digamos, nos esforzamos siempre por tratar de entender un poco mejor. Muchas gracias.